Muchísimas gracias, Antonio, por haberme invitado a participar aquí como hablador, ¿Cómo hablador? bueno, como ponente. Antes de abordar el asunto, yo quiero decir al lado de un gran personaje de la vida pública en México, como es el maestro Bernardo Batis. Y sigo en este tenor. Cuando yo he tenido oportunidad de platicar con mis alumnos, con los compañeros del Politécnico y con otras gentes, aparte de este ámbito, siempre que nos referimos al asunto de AMLO, al asunto de Morena, al asunto de las dos elecciones trampeadas, ganadas a la brava por el oficialismo en turno, me recuerdo de alguna opinión del maestro Batis respecto de Andrés Manuel López Obrador, de su conducta intachable que nos ha venido aquí a recordar, digamos, el maestro Batis. Y para que yo debata con estas personas que me dicen, no, es que AMLO es lo mismo que todos los demás, les digo, yo no me imagino a un personaje como el maestro Batis, a una Elena Poniatowska, a otros muchos más de esta talla, poniendo en juego su prestigio por defender al licenciado Andrés Manuel. ¿Sí? Por eso es que me siento muy complacido, me siento muy halagado de estar aquí a un lado de este gran personaje. Bien, ¿qué pasa en el Politécnico? En el Politécnico pasa que la dirección, la exdirectora, quiso imponer un reglamento remozado, un reglamento interno remozado, cuya esencia más característica era casi un reglamento fascista. ¿Y por qué digo fascista? Porque era un reglamento que impedía incluso la interacción de maestros con estudiantes o con otros miembros de la institución para impedir que se organizaran. Entre otras muchas barbaridades. En ese sentido, los muchachos empezaron a darse cuenta, y seguramente que muchos maestros y muchos trabajadores de base administrativos se empezaron a dar cuenta de estas circunstancias en el nuevo reglamento. Aunado a esto, en el Poli se concretan las reformas estructurales que recién acaba de aprobarse en el Congreso, en estos últimos tramos del gobierno actual. ¿En qué sentido se concretan? Se concretan, por ejemplo, precarizando la mano de obra. Porque no es otra cosa que precarizar la mano de obra, disminuir el perfil, por ejemplo, de los ingenieros y arquitectos que egresan del Politécnico. Incluso ya no serían ingenieros, sino serían técnicos superiores universitarios. ¿Y qué es esto? Pues esto es hacer que los muchachos salgan con un perfil menor, con una serie de materias disminuidas, quitadas, para tratar de encontrar un puesto de trabajo de menor paga, ¿no? Entre otras cosas. Y esto hizo que los muchachos tomaran la ESIA, pararan en la ESIA Zacatenco, ¿sí? Porque hay una ESIA Tecamachalco. En la ESIA Tecamachalco egresan arquitectos, ingenieros arquitectos, y en la ESIA Zacatenco, ingenieros civiles.
Entonces los muchachos de Zacatenco dijeron, esto no puede ir más adelante, ¿no? Pararon y empezaron a hacer labor en el Politécnico, en todo el Politécnico, en todas las escuelas, y fueron parando rápidamente todas las demás escuelas. De tal manera que este asunto surgió a la luz pública y por supuesto que la señora directora empezó a denostar, a descalificar el movimiento diciendo que era un movimiento externo al Politécnico, cuando la realidad no era esa, era totalmente contraria. Partió exactamente del Politécnico. Y bueno, los muchachos en sus asambleas, particularmente en las que se llevaban a cabo ahí en Zacatenco, empezaron a procesar un pliego de demandas que se concretaron en 10 puntos, ¿no? 10 puntos que incluyeron la renuncia de la directora. Ese es el tercer punto. El primer punto era la derogación de ese reglamento interno, no la posposición para discutirlo en la comunidad, sino la derogación total y la aplicación de uno viejo que, si bien no es lo mejor, pues funciona mejor para la vida interna del Politécnico, ¿no? Y también se pide, entre otras cosas, el aumentar los recursos que otorga la Federación a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología, cuando menos en un 2%. Y se quedan en un 2% los muchachos porque el mandato o la recomendación de las Naciones Unidas, de la UNESCO, es que sea, me parece que del 8%, ¿sí?, para educación, pero para todos los niveles. Para este nivel los muchachos dijeron, con un 2% creemos que es suficiente. ¿Y por qué lo pedían o lo piden? Porque el Politécnico, si ustedes se dan una vuelta a sus diversas instalaciones que están instaladas, sobre todo en el Valle de México, en la Ciudad de México y en otras partes del país, se van a dar cuenta que están en un práctico abandono. Hay deterioro físico de la planta construida, ¿no?, de las instalaciones, laboratorios, equipos obsoletos, y una cosa importante, su planta de docentes, muchos de ellos son de tiempo parcial, y ahí los traen a la vuelta y vuelta, ¿no?, añorando tener tiempo completo de 40 horas en sus diversas categorías, en sus diversos niveles, y sin embargo eso tarda mucho en ocasiones. Conozco casos de compañeros que se han jubilado con menos de las 40 horas, ¿no?, con salarios disminuidos, y ustedes saben que ahora no podemos aspirar a buenas jubilaciones porque lo máximo que podemos es de 10 salarios mínimos, ¿no? Y en ese sentido los muchachos están pidiendo ese aumento para eso, entre otras cosas. Asimismo, que salga la policía bancaria e industrial del Politécnico. ¿Por qué? Porque es un cuerpo ajeno a la comunidad politécnica, porque a pesar de que puedan tener un uniforme y ciertas prácticas, en el Poli se siguen cometiendo robos, y en ocasiones estos policías actúan en contra de la propia comunidad politécnica, ¿no? Me tocó ver el caso de un compañero de la División de Estudios de Posgrados de esta escuela, que le impidieron el paso a sus instalaciones, dizque porque no traía la credencial para acceder a las instalaciones, ¿no? Y yo les expliqué a los policías que le dieron el paso porque era un maestro de la escuela en la sección de estudios de posgrados e investigación, y sin embargo no le permitieron.
¿no? Se comportan de manera arbitraria, bastante limitada y cerrada. Por eso piden la salida de estos señores. Piden también que se expulse, se vayan, se dejen de promover a los porros y el porrismo. Ustedes saben que una de las formas que tiene el Estado mexicano de controlar a los estudiantes es a través del porrismo, ¿no? Afortunadamente este fenómeno ha ido bajando en retirada, pero no deja de existir, porque de vez en cuando los estudiantes del Poli sufren agresiones de estos grupos. ¿Que de dónde salen? ¿De dónde surgen? ¿Quién los organiza? Tradicionalmente los organizaban en el PRI y en la Secretaría de Gobernación. Y quizá ahora tampoco deje de ser la excepción, pero sin embargo guardan un bajo perfil. Otras demandas de los muchachos es cese de las pensiones vitalicias a los exdirectores del Politécnico. Bueno, como lo ha planteado el licenciado Andrés Manuel para los presidentes de este país, en el Poli pues deben de comenzar por los directores generales. Ellos ganan bien, ganan muy bien, tienen mucho dinero, se van con mucho dinero, muchos de ellos de las raterías que cometen en la institución, y todavía se les premia con una pensión vitalicia. No es posible. Cuando la mayoría de los trabajadores de administrativos y docentes se van con pensiones muy bajas, ¿no? Y eso lo pusieron los muchachos en su pliego petitorio también. Disminución, desaparición de esta pensión vitalicia. Una cosa muy importante es que se evite reprimir por parte del Estado mexicano a los que participen en este movimiento, en cualquier circunstancia, en cualquier nivel, administrativamente, académicamente, políticamente, ¿no? Eso se lo plantearon a Gobernación, ¿no? Otra, que se conozcan todas las formas de injerencia del sector privado en el IPN. El IPN es una institución que también genera recursos para su propia vida interna, a través de asesorías, convenios con la iniciativa privada. Pero en ocasiones la iniciativa privada, digamos, va más allá de la relación esta de trabajo que se establece con algunas escuelas, con el propio instituto como ente general, algunas escuelas como la ESIQUE, que establece convenios con el Instituto Mexicano del Petróleo, con ICA o con X, ¿no? Las escuelas son influidas e incluso entre el contubernio que se establece entre funcionarios y funcionarios de la institución, del Politécnico, y funcionarios de las empresas, se permite el saqueo de los recursos del Politécnico, en lugar de que sea al revés. En fin, creo que esas son las demandas que plantearon los muchachos al secretario de Gobernación. Para mí fue muy estimulante estar ahí, participar con los muchachos en la primera marcha. Ayer no pude asistir. El día que le entregaron el pliego petitorio al secretario de Gobernación, estuve, me sentí muy estimulado. Me sentí muy estimulado por la gran cantidad de muchachos que participaron
en la marcha. Segundo, hay un gran apoyo de los padres, empezando por los padres, y un gran apoyo de la sociedad capitalina, de la sociedad mexicana, a favor de los politécnicos. Y además, porque los muchachos están adquiriendo una gran experiencia para moverse en esos ámbitos y están impidiendo ser presa de las provocaciones. Me tocó ver a un grupo de muchachos que llegaban a la desplegada, a la avanzada de los muchachos, en donde ellos ya venían por Reforma, llegó ese grupito de 100, 150 personas y paró unos minutos la marcha, diciendo que ellos eran estudiantes también y querían participar, en donde dijeran la vanguardia a dónde se ponían, y en efecto eso sucedió, pero eso sucedió porque los muchachos dijeron: ustedes no van a ir a la vanguardia, ustedes van a ir a donde se puedan acomodar atrás, porque ustedes no los hemos visto participar en las reuniones, en las guardias, en las asambleas, para discutir los puntos que llevamos a la Secretaría de Gobernación. Y afortunadamente, como era tan numerosa la participación de los muchachos, seguramente estos señores lo pensaron y se fueron a la retaguardia, ¿no? Bien, las respuestas que ayer dio el secretario de Gobernación a las demandas, los politécnicos seguramente las van a recibir bien, las van a discutir bajo un principio democrático en sus asambleas, y ellos decidirán si las aceptan o no las aceptan, si consideran que eso resuelve el problema. Me parece que la salida de la señora directora del Politécnico era un asunto ya de trámite, porque la señora directora del Politécnico se rodeó de una serie de funcionarios que, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, a lo único que llegaron al Politécnico fue a saquear. Y eso describe perfectamente bien qué talante tienen. Y el pretexto de los estudiantes y la investigación y de la docencia, pues solo es un pretexto, ¿no? Entonces, los muchachos discutirán en sus asambleas, en la Asamblea General Politécnica y en cada una de las escuelas, si se aceptan o no se aceptan estas respuestas. Yo quiero decirles, señores, que me parece que es un gran avance, pero falta mucho por hacer. Escuchando a algunos grupos de politécnicos en esa propia asamblea, decían: se nos olvidó poner el punto de la autonomía. Porque si algo falta en el Poli es la autonomía. En una ocasión anterior, con un director que estuvo en el gobierno, cuando el gobierno de Fox, en el último tramo del gobierno de Fox, me parece, Miguel Ángel Correa Jasso, Fox dijo: este va a ser el último director general que nombre el presidente de la República. Y ahí se generó un proceso de discusión de la autonomía. Se discutió, pero se discutió con prejuicios. Uno de ellos tiene que ver con que los trabajadores, los docentes y no docentes, decían: es que con autonomía nosotros no vamos a tener recursos federales. Y los que estábamos a favor de la autonomía en ese momento, y lo seguimos estando ahorita, decíamos: pues ve a la universidad. La mayor parte de los recursos que maneja la universidad son de recursos federales. ¿Por qué el Politécnico tendría que ser distinto? ¿No? Y entonces, en un proceso, yo creo, amañado, simulado, prejuiciado,
se dijo no a la autonomía, así se expresó en esos momentos, aunque hace poco Miguel Ángel Correa Jasso, en entrevista con la periodista, la mejor periodista de este país, Carmen Aristegui, dijo que está en el Senado arrumbado este proyecto de autonomía del Politécnico, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, la conclusión en ese tiempo fue de no autonomía, ¿no? Dijeron los trabajadores, dijeron los profesores, no queremos autonomía porque nos vamos a ver como hijos de vecino, vamos a ser huérfanos, y no es cierto, ¿no? En fin, también quiero agregar un elemento que me parece a mí importante destacar. En el Poli, con eso empecé esta comunicación con ustedes. En el Poli, lo que se vio en las reformas estas estructurales se está concretando. Y los muchachos intuyen por algo, intuyen que esas reformas son lesivas para ellos y para el país. Y por eso, en esta coyuntura se manifestaron. No tienen quizá en su horizonte, que no tienen en su mente que estas reformas son producto de un proceso mundial, del proceso de sobreexplotación de la mano de obra. Quizá no lo tengan presente. Un proceso de globalización neoliberal, ¿no? Pero los muchachos están manifestando esta inconformidad porque sienten que estas reformas estructurales les van a pegar ahí, en su paga cuando egresen y en la disminución de la calidad de la educación en este país. Es pertinente entonces que la sociedad, nosotros, estemos atentos, estemos pendientes de lo que vaya a suceder en los próximos días, porque esto que le acaban de arrancar los muchachos al Estado mexicano, al gobierno mexicano presente, no es una graciosa concesión. Es un esfuerzo que realizaron los muchachos y que está hasta ahorita bien dirigido. Pero el gobierno mexicano lo está haciendo porque sabe que si el Poli está empezando a alertarse a sí mismo, puede contaminar a otros sectores de la población, como ya se vio en la marcha. La marcha también estuvo acompañada por algunos contingentes de la UNAM, los más numerosos, de la UAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de Chapingo, etcétera. Y entonces, para evitar que esto crezca, por eso es que el secretario de Gobernación se atrevió a presentarse con los estudiantes ahí en Bucareli, ¿no? En fin, me parece a mí que esto es un respiro, una bocanada de aire fresco en la participación de la sociedad, particularmente de los politécnicos, porque los politécnicos tienen una característica de la que han hecho uso los diversos gobiernos de este país, aunque también en el Politécnico empiezan a darse, bueno, ya tienen algunos años, darse algunas asignaturas, les llaman ahí en el Poli, o materias les llaman en la UNAM, de corte humanista. Por ejemplo, yo soy maestro de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en 4 materias: sociología, economía, administración y problemas económicos y sociales de México.
¿no? Esto hace que los alumnos no solo se queden con los números, con los cálculos, con la física, con la química, con la biología, sino tengan un horizonte. Creemos que empiezan a tener un horizonte mucho más amplio en donde explican por qué son parte de una problemática general, ¿no? Y en ese sentido, los muchachos del Politécnico están, creo yo, ubicando perfectamente bien el problema que ahora los aqueja. Muchas gracias. Gracias, compañero maestro Ricardo Alba. Perdón, Polo, no entendí. Vamos ahora a adentrarnos en lo que es el tema este día. Bueno, aquel tema que nos presentó el compañero Ricardo Alba tiene mucho que ver con el título del tema que escogimos para hoy. Se llama Los procesos sociales en la coyuntura actual y va a estar nada menos que a cargo de, no sé, nos sentimos bien orgullosos de que sea el maestro Bernardo Batis Vázquez, una persona con esa trayectoria política que él tiene, pero trayectoria política con honestidad, ¿verdad? Y lo recibimos muy gustosos con un fuerte aplauso. Adelante, maestro. Gracias. Yo les agradezco la invitación a Toño, a todo el equipo, porque es muy alentador saber que ya cumplen hoy 8 años, el día 18, ya muy cerca, 8 años de estar reuniéndose aquí. Yo estoy seguro que lo que vemos, que los cambios que se van logrando, que movimientos como este del que nos hablaba el profesor, el maestro Ricardo Alba, se dan en buena medida porque ha habido una sociedad en México que está atenta, que está despierta, que está informándose e informando, que recibe información y que da información en todo el país. Este grupo que yo admiro y que quiero mucho porque de vez en cuando me invitan, lo cual les agradezco, es uno de tantos, es uno de muchos, porque tenemos a un dirigente nacional que es Andrés Manuel López Obrador, que se pasa la vida y que ha tenido un tropiezo de salud y se ha repuesto gracias a Dios y a su voluntad y a su esfuerzo, y sigue recorriendo el país diciendo lo que está pasando, diciendo lo que quieren hacer, a dónde nos quieren llevar, qué quieren, en qué quieren convertir a México y a la sociedad mexicana. Muy bien lo dice don Ricardo Alba. ¿Qué querían de los muchachos del Politécnico, de los estudiantes de esta institución que fundó Lázaro Cárdenas en 1937, creo, por ahí así, cerca de la expropiación del petróleo, una de las obras grandes de Lázaro Cárdenas? ¿Qué es lo que quieren hacer? Del Poli, pero de todo el país, han empezado con las grandes universidades privadas. Ahí empezaron a convertirlos no en ciudadanos pensantes, integrados a su comunidad y formando parte de ella, sino en buenos gerentes, administradores, técnicos, para que les manejen a las grandes empresas sus negocios y sus fábricas y sus laboratorios, todo con lo que siguen, y sus tiendas que ahorita están en auge, todo con lo que se hacen ricos. ¿Qué quieren? No quieren ciudadanos como ustedes, como nosotros, como los muchachos del Poli que lo acaban de demostrar. No quieren personas que opinen por su cuenta, que piensen, que razonen, que tengan espíritu crítico. Quieren dóciles, quieren robots,
quieren buenos mecánicos que armen rápido las computadoras que ya pasan de moda y hay que hacer las que siguen y las que siguen, y nos tienen aturdidos con esa mercadotecnia y con la venta. Eso es lo que querían hacer. Pero aquí viene la gallardía de los muchachos del Poli, que piensan por su cuenta, que han tenido maestros que les enseñan no solo a ser buenos técnicos, que deben serlo, deben ser buenos. Y yo les puedo decir, aquí han tenido ustedes a Eduardo Soto, que es egresado del Politécnico y que es un técnico en mecánica de suelos de lo mejor y que trabajó para Petróleos Mexicanos, que era buscado en España, en Brasil, no solo él, el grupo que salía del Instituto Mexicano del Petróleo, dábamos asesoría en todo el mundo, pero esos técnicos que además de ser buenos en su materia, piensan por sí mismos, estorban a este sistema globalizador. Quieren que se vayan, que se jubilen pronto, que no estén ahí. ¿Por qué? Porque ellos hacen, como lo hace don Ricardo, que sus alumnos piensen, analicen, entiendan lo que está pasando. Por eso es muy bueno, es indispensable que tengan esas materias formativas. Miren ustedes, cuando yo estuve en la Procuraduría, a los que estudiaban para ser policías judiciales, que ahora se llaman policías investigadores, conseguí que la Secretaría de Educación Pública les diera el reconocimiento de lo que ahora les querían dar de título a los jóvenes del Poli, técnico universitario en investigación policíaca. Ese era el título, y ahora ya creo que alcanzaron una licenciatura, pero eso es lo que yo conseguí para jóvenes que no habían acabado carreras profesionales, cuando menos tenían la preparatoria, y que se preparaban para ser policías judiciales, que es otra técnica que se requiere también en México, porque se cometen delitos, porque hay delincuencia. Y puse dos materias que los comandantes viejos no querían, que es ética policíaca, que tuvieran principios sólidos para su actuar, y derechos humanos. Es lo que pasa. Un buen ingeniero, lo decía el ingeniero, el maestro, un buen ingeniero debe saber hacer cuentas, cálculos, saber lo que se requiera para que no se derrumbe un puente, para que las cosas queden sólidas, pero también debe conocer en qué medio se desenvuelve, debe saber de economía, debe saber de sociología, debe conocer cómo se administra lo que él está haciendo. No es un robot, es un integrante de la comunidad. Y para ser integrantes de la comunidad tenemos que ser libres individualmente, nosotros tener el ejercicio pleno de nuestra libertad, ser racionales, pensar por nuestra cuenta, pero la tercer calidad del ser humano es ser sociables, pertenecer a nuestra comunidad, quererla, defenderla. Y eso es lo que está pasando, ese es el fenómeno. El tema que yo les voy a comentar, que es el de los procesos sociales, es un tema que se refiere a la publicidad que muy hábilmente y con mucha perversidad están haciéndonos para que nos creamos que para que México salga adelante debe, y usan un adjetivo que inventaron, que se llama: debemos ser competitivos. Es la competencia, es uno de los procesos sociales que los sociólogos estudian. Quizá, vamos a verlo, no tiene que ser necesariamente negativo. Hay actividades humanas en donde la competencia es fundamental, sin ella no habría esa actividad social. Por ejemplo, en el deporte, un equipo de fútbol que no sea competitivo, o un boxeo
no sea competitivo, pues está perdido, sale, se es eliminado. Lo que pasa es que no podemos poner el proceso social de la competencia como el centro, como el más importante, como la meta a que debemos aspirar. Les voy a decir por qué en este momento, pero vamos a retroceder un poquito a la historia. Además me interesa personalmente. El fundador del Politécnico fue un señor que yo no conocí, lo vi alguna vez en televisión, pero que sé que era primo lejano de mi padre, Juan de Dios Batis, el ingeniero Juan de Dios Batis, que fue revolucionario, que estudió en el Colegio Militar para ingeniero y que al inicio de la Revolución Carrancista se incorporó a la Revolución Mexicana contra Huerta y tuvo la suerte de quedar dentro de los grupos que comandaba el general Lázaro Cárdenas, y se hicieron amigos, y los dos eran hombres, como sabemos de Cárdenas, de una pieza, recios y patriotas. Y lo que dice algún dato biográfico que he leído de Juan de Dios Batis, al que no conocí personalmente, nunca lo saludé, pero sé que primos míos lo trataron. Lo que cuenta la historia de él es que el general Cárdenas le propuso ser secretario de Educación Pública, y él, que había tenido unos estudios en París, donde hay una escuela politécnica muy antigua, de tiempo de Napoleón Bonaparte, él le pidió a Cárdenas que le permitiera fundar una institución técnica para preparar jóvenes inquietos, deseosos de estudiar, deseosos de capacitarse en materias que México necesitaba. No podíamos tener solo abogados y literatos, que tenemos de primera, literatos, abogados no tanto. Literatos, tenemos una cultura muy arraigada, pero decía don Juan de Dios, también necesitamos técnicos, y es cierto, y se demostró precisamente con la expropiación petrolera. Cuando Cárdenas expropia el petróleo, se necesitaban ingenieros civiles, ingenieros petroleros, ingenieros químicos, conocedores de lo que se requería para extraer el petróleo, para hacerlo, convertirlo en los derivados del petróleo, en la gasolina, etcétera. Entonces, ahí eso es, él vio con patriotismo, en vez de ser un personaje de la política, un secretario de Estado, prefirió entrar a una actividad que le convenció, que le convencía, y creó el Politécnico Nacional en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Aquí recuerdo a ustedes qué es lo que transformó al México que surgía de la Revolución y lo convirtió en un país próspero, con mucha corrupción, lamentablemente, porque el mal y el bien caminan parejos y van paralelos. Pero lo que logró salvar a México fueron las grandes reformas que Cárdenas implementó en su gobierno. Una es la central, la expropiación del petróleo, porque reafirmó nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestra soberanía como país. La reafirmó, teníamos con qué defendernos. Y cuando hizo eso, las compañías extranjeras soberbias dijeron: estos mexicanos no van a poder con un paquete tan grande, no se puede fácilmente administrar, manejar, llevar a cabo las obras, crecer. Y los técnicos y los obreros y los administradores mexicanos demostraron que en México tenemos lo mejor para la explotación del petróleo. Otra obra de Cárdenas es el Politécnico. Otra obra ha sido la reforma agraria, que estaba en la Constitución de 17, pero que no se había implementado.
aparece Chapingo como una universidad especializada en el campo. Todo eso para este plan, proyecto globalizador, como le dicen, en realidad es de sometimiento, ese es el trasfondo. Pero para esto se requiere desaparecer todo lo que resista a esa forma sumisa, agachona, para usar un término popular pero muy gráfico, de los que están de acuerdo en no ser más que servidores de otros y no sentirse ciudadanos y soberanos. Para ellos está muy bien. Los que se dejan atarantar por el Buen Fin y por la publicidad y por los programas de ventas en abonos y todo eso está bien para ellos, pero hay que abrirles los ojos también, hay que abrir los ojos, porque son engañados también. Pero a ese programa, ¿quién se le opone? Pues los que piensan por sí mismos, los que actúan, los que son patriotas. Y esas obras de Cárdenas básicas están siendo demolidas porque estorban a este programa que tienen ellos. El petróleo, lograron reformar la Constitución traicionando a la patria. ¿Por qué? Pues aquí lo hemos platicado, porque teníamos dos columnas, dos fortalezas, que son la electricidad y el petróleo, que manejaba el Estado mexicano y que nos permitían actuar con independencia del mundo exterior, en este mundo del libre mercado, de la globalización, donde el pez grande se come al chico. Pues el pez chico debe tener espinas, cuando menos, para defenderse, algo para resistir, y lo que teníamos era que manejábamos nuestro propio petróleo y nuestra propia electricidad. Ya lo quitaron de la Constitución, están entregándolo, por eso estamos pidiendo la consulta, por eso estamos convocando a la reunión del 26 de octubre, para defender eso. Pero saben que hay otros baluartes que no han logrado remover. La UNAM, que ha sido, de donde yo soy egresado, que ha sido también un baluarte por su autonomía, ya está muy penetrada. Están queriendo convertirla en una universidad privada, grandota y con un historial muy valioso, pero quieren no que forme buenos mexicanos, que forme buenos gerentes, eso es lo que quieren. Ahí van ya. El campo están llevándolo a la privatización. Salinas promovió esa reforma desde antes de las reformas estructurales, muchos años antes. Promovió que los ejidos y las comunidades agrarias y las tierras ejidales y comunales puedan entrar al libre comercio. Están demoliendo lo que Cárdenas hizo, y seguía el Politécnico, y ahí surge la gallardía de esos muchachos, de sus maestros, de parte de su dirección. Ya vimos que la directora la había puesto Calderón, venía del gobierno panista de Calderón, ella estaba dispuesta, era la herramienta para hacer eso, por eso ya se va, y surge en un momento torpe la intentona para lograr el cambio de reglamentos y por tanto de dirección, de sentido del Poli. El sentido era ser una escuela popular para la gente que no puede pagar grandes colegiaturas, para ciudadanos que surgen del pueblo, para personas, para muchachos, estudiantes que puedan estudiar. Todos debiéramos tener acceso a la educación superior, y sigue siendo el Poli uno de los grandes espacios educativos para el pueblo de México. Había que darle en la torre. Afortunadamente se les frenó, y así tenemos que estar. Se equivocaron en tiempos. Quizás si lo hubieran hecho cerca de las vacaciones, en los exámenes, lejos del 2 de octubre, bueno, ya les estoy dándole, no me vayan a oír, sí nos han de estar oyendo por ahí, porque siempre oyen, se equivocaron,
y se asustaron, no pensaron que iba a ser la respuesta tan vigorosa, tan valiente, con tanto valor civil de los jóvenes. Fue una lección para todos, como fue el Yo Soy 132, que lo dividieron rápido y lo desaparecieron casi. Aquí hay un joven, Julián Castruita, que está colaborando en el Morena de Benito Juárez, que viene del Yo Soy 132. O sea, no fue inútil ese movimiento, aquí está todavía. Y el del Poli surge en el momento exacto, los asustó tanto que obligó a este misterioso oriental que tenemos de secretario de Gobernación a dialogar con ellos, a enfrentarse a ellos, a hablar, porque no es tonto, sabía que si no les tomaban en cuenta después de esa muestra de fuerza, pues se arriesgaban a que, juntando eso con el 2 de octubre y con otras inquietudes y descontentos, era la chispa en el campo seco y el incendio. Entonces paró, pero también fue una gran cosa para nuestras causas de México, a favor de México, que se demostró que hay vida en los jóvenes, que no, aquí somos más viejos que jóvenes, aunque hay muchos jóvenes, pero nos da gusto ver que surgen estas acciones. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Ya pasando al tema que les decía yo, ¿qué es lo que quieren ellos? Quieren tener una sociedad controlada con las leyes del libre mercado, de la libre competencia. Ponen como máximo valor en la sociedad, y así lo han venido haciendo desde tiempo de Reagan en el Estados Unidos, y de la Thatcher en Inglaterra, y de Salinas aquí en México. ¿Qué es lo que quieren? Quieren convertirnos en trabajadores para las grandes empresas, en que nuestra causa, en lugar de que sea México, que sea somos de la empresa X o de la empresa Y, o somos de un equipo de fútbol o de otro equipo de fútbol. Nos quieren poner a competir, no en lo importante, sino en lo secundario, en lo que no tiene mayor trascendencia social, como el fútbol. Se matan en los estadios a golpes por defender sus camisetas, pero eso no lleva nada más que son cavernícolas, pero los hacen creer que eso es lo fundamental. Entonces quieren que todos seamos competidores. Y yo les digo, la competencia es el único proceso social que existe. Los sociólogos dividen a los procesos sociales en procesos disyuntivos que separan a las familias, a las comunidades, a la sociedad entera. Procesos que, en vez de acercar, de afianzar los lazos colectivos, los hacen flojos. Por ejemplo, el uso excesivo de esta cosita que yo traigo también, y todos, del internet y de del celular, eso es un proceso disyuntivo, nos hace separarnos. Aparentemente estamos comunicándonos, pero con desconocidos o con personas conocidas pero lejanas, y rompe la cercanía. Los procesos disyuntivos son aquellos que separan, son, por ejemplo, la obstrucción, oponernos, enfrentarnos, pero el peor de los procesos disyuntivos es la guerra, el enfrentamiento, donde no solo se rompen los lazos, sino se rompen las cabezas y las bocas y los corazones con las balas y las bombas. Es el peor de los procesos disyuntivos, la guerra, el enfrentamiento. Eso es lo que quisieran, que estemos preparados como ellos están en su país, siempre preparándose para la guerra. Pero hay un proceso disyuntivo
que tiene sus valores sociales, que es la competencia, y es el que exaltan más, aunque atrás de eso quieren soltar también a los perros de la guerra. La competencia tiene su valor. Les digo que, por ejemplo, en el deporte, cuando dos grupos sociales de ejidatarios o de comuneros o integrantes de una comunidad vecinal tienen diferencias con otro, pues tienen que competir con ellos y van ante los tribunales y resuelven su conflicto, su diferencia a través de un proceso judicial. Yo soy abogado, a eso me dedico, pero no voy por la fuerza a arrebatarle los bienes al que creo que los debe. Hay un procedimiento de competencia donde el juez resuelve y las partes compiten entre sí dando sus argumentos. Tiene su posición positiva. Perdón, parece que es urgente. Bueno, Roberto, oye, estoy hablando en un mitin. Te hablo, es urgentísimo. Ve, ahí está la señora. Bye. Bueno, perdón, sigo hablando acá. Disculpe, debía apagarlo, pero bueno, les digo, es ese proceso de la competencia, lo están exaltando. Si ustedes ven la propaganda oficial, cada vez que dicen, ¿por qué queremos cambiar al Politécnico? ¿O por qué queremos destrozar Pemex y entregarle los yacimientos a las empresas extranjeras? Para que México sea competitivo, para que la educación en México se pueda competir con la de otros lados. La competencia nos la ponen como la meta a alcanzar, y no es cierto. En la competencia hay perdedores. ¿Cómo divide la publicidad gringa y la filosofía materialista de los norteamericanos? ¿Cómo divide a los seres humanos? Dice, ¿tú eres un triunfador o eres un perdedor? En triunfadores y perdedores, y hay de aquel que queda del lado de los perdedores. Ese es el que es víctima del bullying y del desprecio y de los empleos mal pagados. Es un derrotado, y los otros son los triunfadores. Pero claro que si vemos a la distancia, según esa clasificación perversa y falta de ética, los triunfadores son unos cuantos y los jodidos, como dijo Azcárraga, los perdedores, somos todos los demás. Eso no lo podemos permitir. Debemos de ser triunfadores todos o todos perdedores, pero unidos, solidarios, porque los otros procesos sociales, de los que nunca hablan, pero que conocen muy bien, son los procesos conjuntivos, los que acercan, los que integran, los que hacen sociedad. Uno de ellos es la asimilación. Cuando dos jóvenes se casan, un hombre y una mujer, o dos mujeres o dos hombres, como ahora se va a estilar o se está estilando y es respetable, pero cuando una pareja se encuentra y deciden llevar a cabo una vida en común, tienen que asimilarse uno al otro, tienen que entender sus formas distintas de ver la vida, van a tener que aprender las mañas y costumbres y hábitos y modo de hablar, pero si no lo hacen, ese proceso es muy acerca, nos une a las parejas. Es un proceso, la asimilación es un proceso conjuntivo que acerca. A veces la acomodación, cuando tenemos que convivir, por ejemplo, con los señores ciudadanos que vienen aquí a hacer ejercicio para saber dar patadas hasta arriba de la cabeza, los que nos enseñan yoga, no es karate o kung fu o lo que sea, pues ¿qué estamos haciendo con ellos? Ellos nos respetan y nosotros a ellos. Es un proceso conjuntivo, se llama acomodación. Los dejamos que estén ahí, no les estorbamos,
si podemos arrimar nuestras sillas, las arrimamos un poco, estamos haciendo algo positivo, nos acomodamos. Si nos fuéramos a la competencia, decíamos, a ver, ¿quién? Nosotros ponemos las sillas más lejos y ellos, si nosotros nos ponemos acá más encima, eso nos llevaría al choque, a la separación. O los que vienen a pasear a sus perros, pues los respetamos y ellos nos respetan. Pero el mejor de los procesos conjuntivos, el más elevado, el que consolida a fondo las sociedades, es el proceso de la colaboración, de la cooperación. Es ahí donde se forman las sociedades. No vamos a competir entre nosotros, vamos a unirnos para buscar un fin entre todos. Está lleno, la historia de la sociedad está llena de estos procesos. Si los españoles aventureros que llegaron a América, en vez de enfrentarse y conquistar y con la espada, hubieran hecho lo que hicieron los misioneros, de buscar la cercanía, de proteger, de hablar, hubiera habido otro proceso. En el norte, en Norteamérica, los ingleses fueron más drásticos y más terribles. Mataron, decían, el mejor indio es el indio muerto. Aquí no tanto, pero fueron confrontados. Era un choque y una imposición por la fuerza de otro grado, menor. Allá fueron más perversos. Entonces, si hubiera habido otro tipo de proceso, era indispensable que el mundo acabara de redondearse, ¿no? Allá los europeos creían que era un plano, una mesa, ¿no?, que acababa derramándose el agua quién sabe hacia dónde, y descubrieron que era una esfera. Ya lo sabían los griegos y ellos lo aprendieron y lo estudiaron y se toparon con este continente. Ahí debía haber habido un proceso de colaboración y no de choque, pero esa es otra historia. Lo mejor para la convivencia son los procesos conjuntivos y no los disyuntivos. Y lo que quieren imponernos es procesos disyuntivos. No debemos estar incapaces o alejados de la competencia. Vamos a tener que competir por la vía electoral, convencer para que voten por nuestros proyectos y nuestras propuestas. Esa es una competencia. Bueno, vamos a prepararnos para competir, pero no es lo fundamental, ni es lo más importante. Lo más importante es encontrar fórmulas de colaboración. Miren ustedes, cuando en un matrimonio empiezan a ponerse las cosas, porque he tenido muchos casos en mi larga vida profesional, empiezan a estar compitiendo a ver quién manda a quién, y la suegra dice no te dejes, y cuida, y ya quiere, y empieza la competencia y los choques y a molestarse uno al otro a ver quién prevalece, pero le pasa algo al niñito, se cae o se enferma o tiene algún problema y se les olvida la competencia y se unen a colaborar y van juntos a llevarlo. Se acaba el proceso conjuntivo de colaboración, hace a un lado el de competencia, lo deja en el lugar donde debe tener, abajo, donde puede ser necesario, pero no es lo fundamental. Entonces, yo les puedo decir que no nos dejemos envolver por estos criterios de la competitividad como valor supremo. Que les digamos, hay otros, la fraternidad, la solidaridad, la cooperación, la colaboración. Que no creen ustedes, como Cárdenas fomentó también las cooperativas, no creen ustedes que en una empresa como la Pascual, que aquí tenemos, ¿no?, es una empresa cooperativa donde los trabajadores son dueños de la fábrica,
o de la embotelladora y de los camiones y de la fruta que compran para sus refrescos o del agua que extraen de sus pozos. Ahí hay cooperación. ¿No es mejor eso que estar viendo el patrón a ver cómo le baja el sueldo al trabajador y el trabajador luchando para que le suban un poco más? La cooperación es mejor y hace grandes empresas. No es cierto que sea inútil. Cárdenas fomentó también, creó el Banco de Fomento Cooperativo, le dio apoyo a cooperativas cementeras que ya se devoró, como la cementera Hidalgo en Nuevo León. Queda la Cruz Azul, que es cooperativa todavía, muy mal manejada, pero ahí está. Creó Cárdenas también cooperativas. Hay que ir hacia allá. Tenemos muchas cosas que hacer. Principalmente no dejarnos envolver con esta idea absurda de que debemos ser solo competitivos. Hay que reírnos de eso y decirles no competitivos, tenemos que ser colaboradores, solidarios, patriotas. Eso es. Yo les agradezco mucho su atención. Sé que luego hay un periodo de preguntas y evasivas, como dice, preguntas y evasivas. Estoy listo para... Pues fueron muchas preguntas, pero muy interesantes y algunas de ellas muy relacionadas. La primerita dice, se refiere a la actitud del secretario de Gobernación, y hay alguna otra que continúa ese mismo tema. ¿Lo van a volver a intentar? Solamente se replegaron porque estaba el 2 de octubre, porque lo vieron muy fuerte. Yo creo que sí lo van a volver a intentar. En su programa de cambio han tenido paciencia por años y han ido cambiando las cosas hacia donde ellos quieren, hacia la globalización, hacia la disminución de la soberanía nacional, para que seamos parte del imperio norteamericano, para que estemos ahí considerados dentro del programa que no es mexicano sino extranjero. Eso lo van a volver a intentar. Recuerden ustedes lo que pasó con el petróleo. Cuando empezamos a pelear eso, las Adelitas y el esfuerzo y los debates, y se llevó al máximo nivel en tiempo de Calderón, frenaron la reforma constitucional y la sacaron en un momento que les pareció oportuno, cerca de las fiestas de Navidad, cuando estaba enfermo Andrés Manuel, cuando estábamos en un momento de decaimiento sociológico, psicológico. Sí lo van a volver a intentar. Por eso muy bien dice Toño, que no hay que dejar el movimiento caer, que debe mantenerse, porque no es factible, no es creíble que se arrepientan de lo que hicieron. Se arrepienten del momento en que lo hicieron y de que no midieron lo que podía suceder. Pero así es la dinámica de la sociedad, ¿no? Ellos creían que podían y no pudieron. Ahora que este movimiento y lo que quede de otros y los que estén dentro de la misma línea, que estén preparados para continuar la lucha. Yo les he dicho aquí en otra plática hace algunos meses que debemos estar preparados para tomar el poder, estar organizados, no estar sueltos, no estar dispersos, porque no sabemos qué va a pasar. Podemos prever un poco, pero no todo, no podemos prever todo. Hay un tema muy importante que es teórico, que es filosófico y que es el de la lucha. La izquierda, especialmente los orígenes marxistas de los grandes movimientos de izquierda, indican que no hay más remedio para el cambio, no hay otro camino para el cambio que luchar, que hay un
un dinamismo en la sociedad que se encamina hacia la sociedad sin clases, y que hay una reacción que impide, que pone obstáculos, pero también hay una fuerza histórica que se dirige hacia eso. Y la prédica de estas corrientes que tuvieron su oportunidad y que inclusive estuvieron en el poder en grandes sociedades como la Unión Soviética, predican la lucha como herramienta única. Por muchos lugares y por distintas corrientes de opinión y doctrinas filosóficas se ha exaltado la lucha como acción necesaria, y dicen que van a los leones con los corderos o los lobos con los corderos van a colaborar, van a ser solidarios. No, los corderos tienen que luchar para defenderse de los lobos. Yo creo que sí, y que hay que tomar como último remedio esa posibilidad. Si no se puede cambiar las cosas mediante acciones democráticas, cívicas, pacíficas, si nos oprimen a tal grado que no nos quede más que la legítima defensa, tenemos que estar también preparados para la lucha. Ahora también hay lucha cívica, también hay lucha social, también hay lucha en el mundo de la economía y de la discusión. Yo creo que ahí habría muchísimo que decir. Yo les diría que en México, cuando yo empecé a participar en política dentro de Acción Nacional del PAN, queríamos el cambio democrático de las estructuras a través del voto, y había marxistas que nos decían: están haciéndole el juego, el que resiste apoya. Decían: ustedes resisten, pero al mismo tiempo le dan apoyo al sistema porque le permiten simular que hay democracia. Pero vinieron rectificaciones. Martínez Verdugo fue candidato, entró al juego democrático. Eberto Castillo dijo: vamos a luchar por la vía democrática. Entonces es un tema demasiado espinoso. En lo que estamos nosotros ahorita, a lo que nos convoca López Obrador, es a un cambio pacífico, que no quiere decir miedoso o cobarde. Ustedes vieron el plantón de Reforma y Madero y Avenida Juárez, requirió de mucho valor de los que estuvieron ahí, se la jugó López Obrador ahí. Yo era procurador entonces y tenía que estar cuidando que no pasara nada, que no hubiera... Y fue un acto de un gran valor civil, pero no fue una lucha, fue lucha. Por eso hay que distinguir ahí la lucha cívica, la lucha de energía, pero no violenta. Eso es lo que nos está convocando constantemente este movimiento nuestro de Morena. Así es que ahí yo diría, tenemos que ser cuidadosos, no dejar nuestro análisis, pero no tampoco pensar que la lucha tiene que ser necesariamente violenta. Yo digo, me preguntaban alguna vez: oiga, es que en la casilla que yo estoy cuidando me ponen un número, ya que firmé me cambian los números, pero ya está mi firma, ¿qué hago? Le digo: pues rompa la boleta, me meten a la cárcel, pues dele un fregadazo al que le está haciendo esa trampa ahí física. Yo no le puedo decir qué haga a toda la gente en cada circunstancia. Sí, ¿qué es lo que estamos haciendo colectivamente? Una lucha por un camino que escogimos, que no es violenta. Eso hay que recalcarlo. Luego, algunas otras preguntas. El problema es mucho más de fondo. El poli es una parte del gran problema educativo nacional, sin duda. Ahí Chaufet es el más despreciable de todos estos secretarios, por eso no lo usaron para esto. Él viene, no reconoció que cuando firmó los acuerdos de San Andrés, no le obliga porque se había tomado muchos anises. Él lo dijo, sí firmé, pero después de haber tomado anís, mucho anís, se le sube el anís. Si tomara ron o otra cosa.
quién sabe qué le pasaba, se volvía loco. Yo creo que sí es un problema. ¿Por qué no fue Chaufet? Porque los estudiantes no fueron a la Secretaría de Educación Pública, vinieron a la Secretaría de Gobernación, porque es un asunto ciertamente educativo, pero también de más fondo político. Y yo creo que todos los problemas se entrelazan y que hay muchas respuestas que tenemos que estar atentos, que no dividirnos nosotros, cuidar, apoyar a los muchachos. Fíjense que en el movimiento fueron escuelas, Chapingo, otras, la UNAM, la Universidad de la Ciudad de México, que ya la libró porque una de las cosas que querían era desaparecerla y salió adelante. Y ahí estuvieron ya, son pocos, son mucho menos que los del Poli, pero hubo un contingente. Me dicen, aunque yo no lo he verificado, que hubo un contingente de la Ibero, pequeño, pero están atentos. Entonces, ahí vamos a tener que valorar muy bien y finalmente yo con esto terminaría, diría que no se confíen, sería mi mensaje a los muchachos y a los politécnicos, y ellos no necesitan mi consejo porque se dan cuenta, no se confían. Por eso dijeron, no en 30 minutos, no seas tan rápido, a ver, piénsalo bien y nos resuelves el viernes. Que vayan con pies de plomo, quién sabe qué siga, los conocemos, mienten, engañan, compran votos, pues, ese es su método. No nos quieran ahora se subió, tuvo valor civil para hacerlo, al templete, pues a lo mejor sí había negociado algo con los dirigentes de que hubiera respeto a su persona, quizá, eso es una hipótesis mía, no lo sé. Lo cierto es que tuvo que hacerlo, no le quedaba otro camino, pero como lo hicieron con el petróleo, dieron marcha atrás ante el empuje de las Adelitas, que hasta entraron al Senado, a las oficinas del Senado. Entonces, estar cuidadosos, que no nos jueguen el dedo en la boca y mantener el movimiento vivo, sería mi opinión. Muchas gracias. Bien, preguntan que ¿cómo está eso del 2% del Producto Interno Bruto para educación superior, ciencia y tecnología? Una recomendación de la ONU es que este recurso se aumente hasta en 8% del Producto Interno Bruto de los países para dedicarlos a educación, ciencia y tecnología. Educación, ciencia y tecnología, ¿no? En este caso los muchachos nada más se quedaron en 2% porque ellos estaban pensando un poco en su ámbito, nada más, en la educación superior, ¿no? Y quizá aquí hay un problema interno, oculto, en que cada año, cada ciclo, hay un montón, hay miles de rechazados. Y quizá con esta medida pueda irse resolviendo este problema, ¿no? Para la educación superior que ellos viven cada año, ¿no? Por eso es que pusieron este porcentaje. Tal vez si se hubieran ido al marco general o al asunto general hubieran dicho, pues queremos que se aplique esta recomendación de la ONU para todo el sistema educativo nacional, desde el jardín de niños hasta la educación superior. Pero ellos se quedaron en ese marco y yo creo que se quedaron ahí en ese porcentaje, para tratar de resolver todos los problemas, entre ellos el abandono de las instalaciones del Politécnico, ¿no? Y también para tener una planta docente pagada bien, hombre. Si para que alguien dedique su tiempo plenamente a la enseñanza, a la investigación, a la difusión de la cultura, a la vinculación, pues tiene que tener un buen salario,
¿no? Y eso es lo que hay que lograr en el Politécnico. Creo que por esa vía se están enfocando los muchachos. El secretario de Gobernación como candidato para el 2018. Claro que sí, hombre, esto no está exento, pero porque seguramente al secretario de Gobernación le encomendaron resolver este problema porque el secretario de Educación Pública está muy desgastado. Las torpezas que ha cometido, el desprecio hacia los maestros de la CENTE, lo han ubicado como un secretario que no es digno de interlocución. Y eso lo saben en Gobernación y lo saben en la Presidencia de la República, por supuesto. Y le encomendaron a Osorio Chong hacer este papel de interlocución porque aquel no sirve. Para estos momentos no sirve. Y Osorio Chong, pues ni cardo ni perezoso, les ofreció el diálogo, por eso fueron los politécnicos a Gobernación, porque en Educación Pública prácticamente estaban cerradas las puertas ahí, ¿no? Porque este problema lo conoce el propio Chaufet. Sin embargo, no dio ninguna posibilidad de tratar el problema con él. Y Osorio Chong aprovechó la oportunidad. Y por eso es que surgió. ¿Quién puso el templete? El templete, efectivamente, hasta donde nosotros tenemos conocimientos, lo puso el Sindicato Mexicano de Electricistas, aquel sindicato formado por los trabajadores y extrabajadores de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que mandó a la calle este señor psicópata que gobernó mal este país, llamado Felipe Calderón, que le quitó la materia de trabajo a estos señores para dársela a sus amigos, a quienes lo habían impuesto en la presidencia del país. Ellos fueron solidariamente los que establecieron este templete. Incluso hubieron contingentes del SME en distintos puntos de la marcha, manifestando la solidaridad plena hacia los politécnicos, porque muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro son egresados del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo de la Escuela Superior de Ingeniería y de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ¿sí? La ICIME. Por eso es que estaban ahí presentes, porque además los politécnicos, muchos politécnicos son hijos de esos trabajadores, hombre, ¿no? Por eso es que seguramente les pusieron ese templete, y porque estos politécnicos demostraron que el procedimiento quizá más certero para arrancarle una demanda a la autoridad es llamarlo a este terreno, ¿no? Los del Sindicato Mexicano de Electricistas, cada vez que han negociado con Gobernación y están ahorita en negociación, los llevan a lo oscurito, a donde no quisieron ir los muchachos del Politécnico. Cuando llegaron al templete los muchachos del Politécnico, les ofreció Gobernación que una comisión se reuniera en lo oscurito con ellos, y los muchachos dijeron no, los queremos aquí, queremos al secretario de Gobernación aquí. Les dieron media hora y en esa media hora salió Osorio Chong a recibir el pliego petitorio. Que se reunió la Secretaría de Gobernación con estudiantes del Poli es posible, así se ha dicho. Se reunieron con algunos grupos, no es homogénea la vanguardia. Hay diversos grupos en el Poli que actúan. Uno de esos grupos son los que maneja el PRI, y en eso están muy claros los muchachos. Tienen ese peligro de que sean cooptados por el PRI, de que sean minimizados y su lucha desaparezca.
¿no? La engulla el Estado mexicano. Pero yo creo que ellos están viviendo su experiencia. Hay que darles oportunidad a que vivan su experiencia, que se procesen los liderazgos, que se procesen la vanguardia, que se procesen sus demandas. ¿Hasta ahí llegaron? Qué bueno, hasta ahí llegaron. ¿Sí? Les faltó, como les dije, incluir la autonomía, pero seguramente esto se incorporará más adelante, seguramente, porque es una situación que se ha ido arraigando en la conciencia de la comunidad politécnica, que se va a convertir más adelante, más pronto que tarde, en una demanda de los muchachos sobre todo. ¿Cómo estamos participando los maestros? ¿Cómo están participando los trabajadores del Poli? Marginalmente. Tengo que decir que en el Poli tenemos dos sindicatos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que lideraba una persona que ustedes conocen perfectamente bien, y otro de reciente cuño, un sindicato independiente de trabajadores del Politécnico Nacional, ¿no? Sindicato minoritario, muy minoritario en comparación a la sección 60 que recién se acaba de constituir en el Politécnico, que pertenece al CENTE. Antes eran dos secciones, la sección 11 y la sección 10 y la sección 11. Una de trabajadores de apoyo y asistencia a la educación y la otra de docentes. ¿Sí? Ahora solamente hay la sección 60, todos revueltos ahí, qué bien, ¿no? Pero siempre liderada o sometida por el CENTE. El otro sindicato es un sindicato más que testimonial, tiene muy poca representación en el Poli, pero desafortunadamente, aunque es un sindicato que ha tratado de hacer las cosas de distinta manera, ha ido avanzando muy lentamente. Tan es así que en un primer momento tuvo 3.500 trabajadores y me dicen que ahora nada más tiene 650. ¿Por qué? Porque el CENTE, está en contra de ese sindicato y está haciendo labor de zapa para desmoronar ese nuevo sindicato. Y el otro nuevo sindicato se refugia y no sale a hacer labor, ¿no? Entonces, nosotros estamos participando de manera marginal, no abierta, no expresa, a pesar de que el reglamento nos afectaba. ¿Sí? Hubo alguna manifestación de los trabajadores administrativos en el sentido de que ese reglamento nos manifestaba, pero no fue nos perjudicaba, pero no fue una manifestación homogénea ni masiva, simplemente algunos contingentes del Politécnico, ¿no? Algunos trabajadores hemos pugnado porque digamos lo que tenemos que decir respecto a este conflicto a través de la reunión de las asambleas y de los documentos, y eso no lo hemos hecho, ¿no? Estamos participando marginalmente, y algunos compañeros trabajadores están platicando directamente con los muchachos, pero es de manera, digamos, que personal, no como sindicato, no como contingente amplio, sino de manera personal. Los que más han estado pendientes de este asunto son los compañeros precisamente de la ESIA, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco. Son los más activos, y también los de la ESINE en Zacatenco, ¿no? Pero de manera, repito, muy marginal. Yo tenía escrito un asunto, un saludo, un abrazo fraterno para los compañeros de Guerrero, para los normalistas de Ayotzinapa. No hay que desligar una de la otra cosa.
A los de Ayotzinapa, palo, y a los del Poli, otro trato. Pero no porque aquellos sean distintos a estos, sino porque las circunstancias, como ya señalaba el maestro Batis, requerían dar un tratamiento distinto a los del Poli y a los compañeros de Ayotzinapa, un tratamiento como el que se les está dando, como el que casi siempre se les ha dado. ¿Sí? Dice un compañero que se requieren 130,000 técnicos, 80% técnicos especializados y 20% de ingenieros, digamos, para desarrollar las energías, para desarrollar el petróleo, la electricidad y otras formas de energía. Tal vez sea ese el número correcto, pero no solamente se requieren esos, se requieren millones de empleos en este país. En este país requerimos alrededor de 1,100,000, 1,200,000 empleos todos los años. ¿Y cuántos se generan? Se generan 200,000, 300,000, 400,000 al año. ¿Y los demás qué hacen? Los demás se van a los trabajos informales. Recordemos que hay un desempleo en este país oficialmente de aproximadamente 3.2, 3.5% de la población económicamente activa. Población económicamente activa que va de los 14 años a los 65 legalmente, pero hay trabajadores desde más pequeños hasta más grandes de esas edades, ¿no? Sin embargo, en esa población económicamente activa, oficialmente hay un porcentaje que no trabaja. ¿Sí? Eso es oficialmente, extraoficialmente seguramente que es mucho más. Y en esas circunstancias, o a esas circunstancias, es a las que se enfrentan, o a las que se tienen que enfrentar los estudiantes, los egresados no solamente del Poli, sino de todo el país. Por eso es que los muchachos reaccionan de esa manera, ¿no? Y bueno, Osorio Chong efectivamente está aprovechando para candidatearse, está resolviendo el asunto y esperemos que estas soluciones que está ofreciendo el gobierno mexicano no hagan que este movimiento se pierda, se termine ahí. Ojalá y haya una visión, se procese una visión de más largo plazo en estos estudiantes y quienes los acompañan para que se liguen con los otros problemas más graves que estamos padeciendo. Muchas gracias.